Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Hoy vamos a tener un programa especial, interesante, y yo espero que a usted le ayude, que le ayude bastante. Vamos a hablar de cómo detectar la violencia de género, la violencia familiar, esta violencia que se da entre pareja. Es importante porque muchas veces, sobre todo cuando es violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual incluso, a veces es difícil detectar o es difícil darnos cuenta que estamos sufriendo violencia. Entonces, es importante, la violencia física es más fácil, hay golpes, hay lesiones, hay agresiones físicas, pero cuando se trata de violencia emocional, es a veces un poquito complicado. Entonces, es importante que usted sepa si está sufriendo violencia para que pueda atenderse. Y para hablar del tema, yo le doy la bienvenida, me da mucho gusto que esté aquí y le doy la bienvenida a Nelly Rojas. A mí me da mucho gusto que estés acá, Nelly. Ella viene del CABIM, del Centro de Atención a la Violencia contra Mujeres, el que antes se llamaba, antes era MUSIVI, del Instituto Chihuahuense de la Mujer, bueno, ahora es CABIM, los famosos CABIM. Nelly es psicóloga y trabaja desde hace ya 6 años atendiendo, dando terapia especial a la violencia de género ahí en el CABIM, en el Instituto Chihuahuense de la Mujer. Entonces, bueno, tiene muchísima experiencia. Quisimos hoy tratar el tema de manera muy específica para ayudarle a usted a detectar la violencia. A lo mejor no nada más si usted padece violencia, también que la pueda usted detectar entre las personas con las que usted convive, sus hijas, sus hermanas, su mamá, su tía, sus vecinas, su comadre, sus hermanas, etcétera. Y bueno, particularmente usted, señora que nos ve, usted joven, porque la violencia no nada más se da en las señoras casadas, en las señoras mayores, se da en jovencitas, en el noviazgo, se da que ese yo creo que también es un punto importante, y se da en las parejas aunque no estén casadas. Pueden ser parejas de mucho tiempo y que no necesariamente estén casadas, o parejas recientes y que no necesariamente estén casadas, y se da la violencia. Es decir, la violencia no se limita al matrimonio, aunque frecuentemente se da, por supuesto, o se da más entre las parejas que viven juntas. Nelly, yo te doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar acá, y bueno, si nos abren el cuadro para que nos puedan, yo te agradezco que estés acá, Nelly, muchísimas gracias. Y bueno, pues empezamos a lo mejor por definir, si quieres, los distintos tipos de violencia, y luego que poco a poquito tú nos vayas orientando sobre cómo detectar la violencia, y vamos platicando en los distintos tipos de violencia que existen. Déjame dar el teléfono, si alguien nos quiere llamar, nos puede marcar con muchísimo gusto el teléfono del estudio 432-3006, nos puede marcar, le puede preguntar a Nelly cualquier duda, opinión, cualquier cosa, sí se vale hablar y se vale preguntar. Bienvenida, Nelly. Gracias, muchas gracias por la invitación. Adelante. Gracias. Bueno, yo quisiera, si te parece, primero lo que es la definición de violencia, antes de entrar a lo que son los diferentes tipos de violencia. Sí, claro que sí. Porque a veces creo que es importante tener esta información para que las personas puedan identificar precisamente. Como tú mencionabas hace un momento, la mayor parte de las personas piensa que la violencia únicamente es física, a través de golpes, empujones o cosas que son como más evidentes. Sí. Sin embargo, creo que en esta definición de violencia podemos identificar más fácilmente los otros tipos de violencia. Y bueno, violencia pudiéramos definirla como es el abuso de poder que una persona ejerce hacia otra con la intención de dominarla, de controlarla, manipularla, digamos, de adueñarse de la voluntad de la otra persona. Entonces, estas distintas formas como puede adueñarse, digamos, de esta voluntad, pues ya pudiéramos entonces describir los distintos tipos de violencia, que son, pues a través de esta, que es la violencia física, que es la que es más
evidente para las personas, que se puede observar o se puede identificar más fácilmente, que son pues cualquier tipo de golpes, pellizcos, empujones, cachetadas, ¿no? Hasta incluso lesiones más severas en el cuerpo físico de la mujer y que pueden llegar a la muerte, ¿sí? Existe lo que también es la violencia económica, que es también a través de los medios económicos controlar, manipular, chantajear a la otra persona, ¿no? Evitar que tenga algún tipo de control a través del dinero o de los medios económicos que existan. Existe también lo que es la violencia sexual, que también pues va dirigida a también manipular también, pues es que básicamente es el control sobre cada uno de estos, el cuerpo de la otra persona, forzarla a hacer cosas que no desea o con las que no se siente cómoda. Pues puede ir desde lo más sutil, ¿no? Que puede ser persuadir o hacer intimidar, amenazar, ¿no? Para que la otra persona realice algún tipo de acto sexual con el que no está de acuerdo. Y bueno, también existe lo que es la violencia psicológica, que esta es la que se acompaña de todas. Y hablamos que hay violencia física, económica, sexual, siempre va a existir la violencia psicológica, la afectación, que es la menos visible, la que las demás personas no se dan cuenta y que incluso la misma víctima de violencia no identifica, no comprende por qué se siente como se siente. Entonces, en la violencia psicológica pues van desde insultos, descalificaciones, amenazas, que la otra persona sea demasiado directiva o que le exhiba a lo mejor frente a otras personas con burlas, ¿no? A veces entre risas o chistes está descalificando a la otra persona o la critica, ¿no? Entonces son como formas de la violencia psicológica. Muchas veces se puede dar la violencia psicológica sin que se den las otras, es decir, que a lo mejor no haya violencia física, no haya violencia sexual, no haya violencia incluso económica, pero sí psicológica, es decir, estas amenazas o estos insultos o estas manipulaciones, estas que son como muy frecuentes, ¿no? Está la indiferencia a veces, ¿no? La indiferencia, expresiones peyorativas, es decir, es tan amplia la violencia psicológica que a veces me parece que es la que se da muy seguido, aunque no se den las otras violencias, ¿no? Que generalmente se dan varias, 2, 3, pero a veces no se dan, es decir, a veces no hay violencia sexual, pero sí hay violencia psicológica, o no hay violencia física, pero sí psicológica, ¿no? O incluso no económica, que es difícil que no haya alguna otra, pero frecuente, pero hay esa posibilidad de que haya solo violencia psicológica y a veces se complica mucho identificarla. ¿Qué tanto se va normalizando, Nelly, la violencia? ¿Qué tanto las mujeres nos vamos acostumbrando o simple y sencillamente nos da miedo? ¿Qué tan difícil es detectar la violencia? Bueno, sí es complejo porque finalmente este tipo de esquemas son culturales, ¿no? El hecho de que la gran mayoría de las mujeres somos educadas desde niñas a que pues tenemos que ser la pareja, ¿no? Del varón, de ser sumisas, o que estos son los roles o papeles que tenemos que desempeñar para poder ser una buena mujer, pues eso dificulta, se ve con normalidad porque somos educados bajo estas creencias. Sin embargo, también cuando ya se está dentro de una relación en donde hay violencia, es difícil para la mujer porque viene de su pareja, de la persona que se supone que es su compañero, que la respeta, que la ama, que la va a proteger o a cuidar o que le hizo distintas promesas, y entonces eso también dificulta cómo él identificar, aparte de que ya se esté presentando algo, ella puede ir justificando las reacciones de él o las descalificaciones. Ahorita tú
comentaba sobre la violencia psicológica y esto es precisamente, creo que un punto importante para la detección. La mayor parte de las relaciones inician con violencia psicológica, ¿no? Pequeñas o sutilezas que va la pareja haciendo, como de criticar a lo mejor la forma como se viste o las amistades o ciertas cosas que hace la mujer, y entonces ella tal vez empieza a justificar este tipo de actitudes de él o de comportamiento, porque no lo ve como una forma de violencia o porque cree que lo atribuye a otras cosas, porque está muy estresado, porque trae problemas en el trabajo, lo que pasa es que él sufrió mucho en su infancia. Entonces es difícil identificar desde todo este contexto para una mujer, y pues ya posteriormente, cuando empieza cada vez a subir, digamos, de nivel la violencia, pues ella también va perdiendo seguridad, va perdiendo su poder de decisión, ¿no? De muchas cosas. Entonces eso también dificulta para que ella identifique, se culpa a ella misma incluso de las situaciones que está viviendo. O sea, debo de ser yo la que está equivocada, o estoy exagerando, o a lo mejor estoy viendo cosas que no son de verdad. Entonces todo eso va dificultando la identificación de la violencia, pero creo que por eso es importante que sepan que se inicia generalmente con estas violencias psicológicas, estas formas de violencia psicológica, y que posteriormente, digo, no es una regla general, pero sí pueda ir habiendo otras formas de violencia acompañadas de la violencia psicológica. Esto que explicas, que me parece fundamental entender la causa, entender por qué las mujeres de alguna manera vamos aceptando o normalizando la violencia y por qué los hombres entran a violentar, ¿no? Lo ideal sería entonces que desde el inicio paremos, que desde el inicio no toleremos la violencia, porque pareciera entonces que si la toleramos tantito, o sea, la justificamos, va a ir aumentando. Es decir, si decimos, no, pues seguramente ha de venir, o cuando le reclamamos, es que andaba cansado, es que me fue mal en el trabajo, pues es que ando de genio, es que no estoy ganando buen dinero, yo quisiera ganar más. Es decir, cuando cuestionamos y que se justifica y aceptamos la justificación, va a ir aumentando. O sea, lo ideal, lo recomendable es no justificar, decir, a ver, posiblemente andabas de genio, posiblemente te fue mal en el trabajo, posiblemente te regañó tu jefe, etcétera, 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 pero no estoy de acuerdo en que me digas, en que me alces la voz, no estoy de acuerdo en que me critiques, no estoy de acuerdo en que te burles de mí, no estoy de acuerdo en que me hables de manera irónica, etcétera, etcétera. O sea, poner el alto es desde el inicio, o sea, no dejar que suba de tono la violencia psicológica, que siempre empieza con violencia psicológica. Esa sería como la recomendación, identificarla inmediatamente y pararla, llamarle la atención y decir, no voy a soportar, definitivamente no estoy de acuerdo con este trato y no lo voy a tolerar, ¿no? Que hacerlo es muy difícil, pero no hay de otra, claro. Digamos. Sí. Es la única manera. Ahora, para poder hacerlo, para poder poner alto, para parar esto, pues lo que tenemos que hacer, o lo primero que tiene que pasar, es que tenemos que identificar la violencia. Sí. Es decir, tenemos que darnos cuenta cuando es violencia. De acuerdo a tu experiencia, Nelly, ¿qué tanto no nos damos cuenta? Es decir, ¿qué tanto más bien tardamos o simple y sencillamente no nos damos cuenta? Híjole, yo creo que sí es un porcentaje bastante alto. La gran mayoría de las mujeres les cuesta mucho trabajo identificar, primero por estas creencias acerca de la violencia, de que nada más son golpes, ¿verdad? Y cuando hay estas formas sutiles de violencia, pues no se les dice violencia, ¿no? Se les atribuye a estas características de su pareja o algo circunstancial. Generalmente se responsabiliza a factores externos, ¿no? Que por lo que está pasando. Entonces, sí es un porcentaje alto las mujeres que no identifican. Y lo que te comentaba, porque viene de la persona que se supone que te quiere, ¿no? Entonces también eso dificulta mucho. Digo, es más fácil tal vez para la gran mayoría de las personas identificar
cuando estoy siendo maltratada o están ejerciendo violencia hacia mí por cualquier otra persona, pero no por alguien que se supone que pues es mi pareja y que vamos o que estamos construyendo un proyecto de vida juntos. Entonces eso dificulta también emocionalmente el que una mujer pueda identificar la violencia, ¿no? Entonces esas son como lo más común, ¿sí? Sobre todo porque hay personas que ejercen violencia y que son muy sutiles, que a veces no tienen que utilizar malas palabras, ¿no? O que no tienen que gritar o hacer cosas como mucho más evidentes, en este caso para la víctima, sino que son como que, digamos, muy suavecitas, muy sutiles, y entonces esto también hace que no se identifique, hasta se empieza a identificar cuando ya, digamos, la violencia ya tiene más tiempo, ella es una situación más crónica, o que ella empieza a tener otro tipo de síntomas, a lo mejor depresión, empieza a aislarse o a ver todas estas situaciones alrededor de ella, pero también a veces no identifica que tiene que ver con la situación de su pareja o lo que está ejerciendo, sino que ella atribuye que son situaciones que tienen que ver con ella únicamente, con algo que ella está haciendo mal, ¿no? Que se está equivocando, y entonces eso también, aun y cuando ya tenga tiempo la situación de violencia, dificulta que ella también, por la afectación ya emocional, que ella pueda identificar y empezar a poner estos límites hacia la situación. Puede ocurrir frecuentemente que justifiquemos diciendo, pues es de mal genio, es que es muy gritón, es que es su carácter, es su personalidad fuerte, ¿no? Es de personalidad fuerte. Y puede ser, o sea, puede ser, pero creo que para poder decir que estamos hablando de violencia, una manera quizá, si tú me dices si estoy en lo correcto, Nelly, para identificar es si me siento mal, es decir, si me incomoda lo que me dice, como me lo dice, si me incomoda, entonces puedo decir que es violencia. Porque a veces, a lo mejor efectivamente es bromista y a lo mejor es un juego, a veces sí tiene voz muy alta y no es precisamente violencia y no me incomoda, es decir, hay ocasiones en que hay personas que hablamos muy fuerte o que bromeamos, etcétera, y no necesariamente es violencia. Quizá una manera para que las personas que nos están viendo lo puedan entender más fácil, quizá una manera de darnos cuenta si es violencia, esta sutil, esta psicológica, esta que a veces batallamos para identificar, es si me incomoda, si me hace sentir mal, entonces podría decirse que estoy siendo violentada. Sí. Creo que eso es uno de los indicadores, cómo me siento con lo que está pasando, y creo que también otra cosa que puede ayudar bastante es el que las mujeres identifiquen si están teniendo libertad, ¿no? O sea, creo que eso es un punto fundamental, es decir, si yo tengo libertad para vestirme como yo quiera, si yo tengo libertad de salir a la hora que yo quiera, con quien yo quiera, digamos, si voy a ir a visitar a una familia, si voy a salir con alguna amiga, con alguna amistad, si tengo acceso al dinero, también tengo esta libertad, sí también puedo decidir junto con él, en este caso, como pareja, pero si hay muchas restricciones, si me siento aislada, si yo les digo a las mujeres, si dejo de ser yo misma, ¿no? Así antes yo me vestía de tal o cual manera y ahora ya no me visto, ahora cambié mi forma de vestir, mi forma de arreglarme, ya no me veo como antes cuando me veo al espejo, me siento mal conmigo misma, ¿no? Como que todos estos indicadores creo que pueden ayudar a que ellas se vayan como preguntando por qué he ido cambiando o por qué he dejado de ser yo misma, con qué tiene que ver esto, ¿no? O sea, si tiene que ver con esta situación a mi alrededor que posiblemente esté siendo maltratada, violentada de alguna manera, que he llegado a sentirme así o a este punto de desagrado conmigo misma, de malestar, ¿no? De restricciones, ¿sí? Entonces de culparme, de avergonzarme, de perder seguridad, de incluso hasta en decisiones
muy simples, ¿no? O sea, decisiones que para las demás personas pudieran ser muy simples, y de pronto me siento tan insegura de poder decidir que tengo que preguntarle a cualquier otra persona. Creo que también es importante que pongan atención a su cuerpo. A veces hay síntomas que el cuerpo nos está enviando, ¿verdad? Signos, alertas ahí, que sí, siempre estoy con mucho miedo, o me sudan las manos cuando va a llegar mi pareja, o empiezo con palpitaciones. O sea, creo que también las señales corporales pueden ayudar mucho a que hagan como un chequeo personal de por qué me estoy sintiendo así, qué está pasando a mi alrededor. Esto que dices de perder la libertad, habría que tener mucho cuidado porque a veces es muy sutil. No nos damos cuenta cuando vamos perdiendo libertad, porque a veces no nos dicen de manera directa, vístete de esta manera, o no te pongas pantalón, o no te pongas falda, o no te pongas medias. A veces no es tan directo, o no vayas con tu hermana, o no vayas con esa amiga, me cae gorda. No, a veces no es tan directo. A veces el control, porque siempre se trata de control, a veces es muy sutil. Por ejemplo, que te pueden decir, me gusta mucho cómo se te ve tal o cual vestido, por ejemplo. Deberías de ponerte más de esos vestidos. Vestido largo, vestido acá, vestido allá. Me gustaría que usaras más tacón, o que no usaras tacón. Es decir, a veces el control va en ese sentido, como por el lado bonito, como por el lado, sí, me gusta más como, y a veces es bueno, ¿no? A veces es bueno, es padre poder tener la aprobación de la pareja, uno y otro. O puede, cuando hay mucha confianza, bueno, la recomendación de esto se te ve mejor, esto se te ve mejor, etcétera. O tú preguntas cómo se me ve. Pero el hecho de que siempre te traten de controlar, y volvemos yo creo a lo mismo, cuando siento que no es como para que me vea bien, sino como para tener control, ¿no? Entonces ahí posiblemente es donde esté la libertad. O si de plano va poco a poquito, no es que te diga no vayas con esa amiga, sino esa amiga como que te está influyendo, o esa amiga como que pues no, parece que esa amiga tiene más tiempo para salir o para estar, y te quita tiempo, etcétera. Es decir, es una manera sutil de, o tú te la pasas con tu mamá. No es que te diga que no vayas, pero es una manera de cuando te critican las cosas que haces, y que te da como temor de hacerlo. Si tú quieres ir a algún lugar, o tú quieres comprarte algo, y te da temor de hacerlo. Es ahí cuando quizá podemos identificar que se nos coarta la libertad, ¿no? Es una manera también muy sutil de darnos cuenta, va poco a poquito a veces, usas el pantalón muy apretado, se te ve toda la lonja, se te ve, etcétera, ¿no? O sea, hay maneras, pues, de ir controlándote, de ir decidiendo por ti, y eso es más frecuente de lo que nos imaginamos. En el terreno económico, por ejemplo, Nelly, ¿cómo darnos cuenta? Porque en el terreno económico hay mucho control, y no necesariamente cuando la mujer no trabaja. Cuando la mujer no trabaja, es decir, siempre trabaja la mujer en la casa, pero cuando la mujer no tiene ingreso, cuando solamente el hombre recibe ingreso, generalmente hay más control, pero no necesariamente. Muchas veces las mujeres reciben ingreso, trabajan y reciben ingreso, y aún así hay control. Solamente ellos deciden en qué se gasta, cómo se gasta, qué tanto se gasta, ¿no? Qué se hace, qué no se hace. Es esto como muy frecuente. ¿Cómo identificar también ahí en el terreno económico? Sobre todo también que hay algunas situaciones en donde, como comentas tú, la mujer no tiene esta libertad de decidir sobre el dinero, o a veces es también
responsabilizada, ¿no? Nada más por la administración, o sea, si no alcanzas, si no rindes, porque tú no lo sabes administrar, es porque tú estás gastando en cosas que no son necesarias, o porque esto, porque el otro, porque te compraste un tinte para tu cabello, por ejemplo, ¿no? Que no tenías que haberlo comprado, o sea, a veces es también esta responsabilidad únicamente hacia la mujer, ¿no? Por ejemplo, de toda esta administración o de que alcance el dinero y no se comparte esta responsabilidad, en este caso con la pareja o con el varón. Entonces también son formas sutiles, ¿no? Como también es que eso te toca a ti, ¿verdad? Porque pues tú eres la que estás en casa o tú eres la mujer, aunque como comentas tú, si ella está percibiendo un ingreso fuera de casa, que ya sea por ventas, porque tiene un empleo formal, por lo que sea, ella es la responsable también de que es, o bien el dinero que él gana es de él y es para otras cosas, ¿verdad? De la pareja, y lo que tú ganas es lo que va a la casa, ¿no? Entonces ella también no tiene como esta decisión de poder acceder al dinero para algo o necesidades personales, sino que únicamente tienen que ser en función de las necesidades de la familia, ¿no? Y en cambio para él, sí, entonces hay estas diferencias sutiles que se pueden ver con normalidad, ¿no? Que él es hombre y él pues tiene también sus necesidades, pero yo como mujer no, yo tengo que ver por los hijos, ver por él, y entonces también son estas otras formas de control o de manipulación a través del dinero, de la parte económica, ¿no? Que es más frecuente también de lo que nos imaginamos. Nelly, nos vamos a ir un corte y regresamos. Ahorita que regresemos me gustaría hablar un poquito de la violencia sexual. Cómo detectar, que me parece también muy sutil, muy complicado, cómo detectar la violencia sexual en la pareja, que pareciera que no habría, pero hay y es muy frecuente. Vamos a un corte y volvemos. Mujer, espiga abierta entre altamente femenina. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal. Estoy platicando con Nelly Rojas, ella es psicóloga, ahí en el Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres, el CAVIM, del Instituto Chihuahuense de la Mujer. Y estamos, bueno, Nelly está explicándonos cómo detectar la violencia, cómo detectar los diferentes tipos de violencia, sobre todo esta violencia sutil, esta violencia que vamos normalizando ahí con nuestra pareja, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia física, cuando hay golpes, cuando hay empujones, cachetadas, etcétera, pues eso es más fácil de detectar, nos damos perfectamente cuenta, pero cuando hay a veces insultos, cuando hay reclamos, exigencias, cuando hay indiferencia, cuando hay control económico, generalmente es difícil de identificar, generalmente es difícil de darnos cuenta. Y bueno, en esta parte a mí me gustaría, Nelly, que pudiéramos, que tú nos expliques un poquito lo que es la violencia sexual y cómo identificar la violencia sexual, que me parece como más difícil, muy complicado, porque el tema del sexo en general es un tabú, casi nunca hablamos de sexo, pues en las familias, a los niños, a las niñas no se les habla, se le ve como algo pecaminoso, como algo sucio, como algo de lo que no se maneja. Crecemos con mucha ignorancia sexual, cuando somos jóvenes, hombres o mujeres, con mucha ignorancia, y cuando llegamos al matrimonio, agréguele esta idea de que las mujeres llegamos vírgenes al matrimonio. Imagínese usted la ignorancia completa cuando tendría que haber cierta experiencia, los hombres llegan con un poquito más de experiencia, y entonces, bueno, pues resulta que a la hora en que estamos en pareja, la parte sexual se complica mucho, y ocurre frecuentemente, y yo creo que casi siempre, que en la pareja se habla poco de sexualidad, se habla poco, hay como temores, hay vergüenza, hay... con el tiempo se va relajando la relación sexual entre las parejas, pero hay ocasiones en que las personas llegan a edad adulta y se mueren y jamás hablaron de la sexualidad, de qué te gusta a ti, de qué me gusta a mí, de qué no te gusta a ti, de qué no me gusta a mí. Es esto porque, bueno, es una cultura que tenemos sexual de mucho tabú, de mucho estigma.
de mucho conservadurismo, ¿no? Entonces, yo supongo que es algo parecido a la violencia psicológica, cuando me incomoda lo que a la hora de tener yo la relación sexual, algo que me incomoda, bueno, es violencia, pero a veces ni siquiera tiene que ser en la parte del acto sexual, porque hay ocasiones en que en el trato diario, en la rutina diaria, a veces me incomoda el trato, ¿no? Pero ya en la parte, digamos, de la relación sexual, ¿cómo yo darme cuenta que hay violencia sexual? Pues sí es difícil, es un poco complejo el tema por todo esto y porque precisamente por estas diferencias entre hombres y mujeres, pues la mujer es educada también en esta parte de no hablar, como dicen, ¿no? Un tema totalmente cerrado, no se toca, en los hombres es mucho más abierto y entonces incluso cuando hay ya esta relación de pareja o esta relación sexual, el hecho de que la mujer exprese que algo le gusta o no le gusta, o sea, es así como que qué barbaridad, puede ser motivo de que sea agredida, ¿verdad? Que como tú como mujer vas a hablar de eso, pues con quién estuviste antes, ¿no? Desde cuestionamientos de esto, de este tipo de creencias. Entonces, todas ese tipo de situaciones hace que la mujer se le dificulte más la identificación, pero creo que esta parte de nosotros le llamamos empoderamiento, ¿no? En general, cuando la mujer tiene esta seguridad y tiene este poder de decisión sobre ella misma, en este caso de la parte sexual es igual, ¿no? El derecho sobre mi cuerpo, ¿no? Que este es mi cuerpo y yo puedo decidir sobre él, sobre lo que a mí me agrada, así como también lo que no me gusta, lo que no me parece, ¿no? Y entonces es este sentimiento, yo creo que es esta parte de ir identificando que es un derecho que tiene la mujer, que no es que le pertenezca a el hombre, que se vea como una pertenencia. Entonces creo que eso puede dar un poco de parámetro para ir identificando si algunas situaciones en donde yo no me siento a gusto en la relación, si no me agrada, si no me siento con la confianza o la libertad de podérselo expresar y hablarlo con mi pareja sin miedo a ser criticada, señalada, juzgada, ¿no? Entonces creo que eso debe de haber esta comunicación abierta entre la pareja, que ambas personas deben de respetar, ¿verdad? Si a alguien no le gusta algo, o si te propongo que hagamos algo diferente y tú no te sientes cómoda, pues tengo que respetarlo, no tengo que presionarte, ¿no? A hacer cosas que tú no quieres, ¿sí? O si ya hay una relación que estén en un acto sexual en donde ya no se sienta cómoda, que por el contrario, lejos de sentir satisfacción, de sentirse plena, se sienta deprimida o se sienta usada o que no se tomaron para nada sus necesidades, sus deseos, pues también, si nada más es de la otra persona, ¿no? Si nada más es lo que a él le gusta, lo que a él le satisface. Entonces, esas son como, creo que parámetros que pueden ayudar a que las mujeres se identifiquen, ¿no? Si están viviendo violencia en este plano, ¿no? De lo sexual. De lo sexual. Quizá algo que tendríamos que, digamos, definir o tener claridad en la parte sexual es que tanto hombres como mujeres tenemos esta capacidad y este derecho de tener una sexualidad plena. ¿Qué es una sexualidad plena? Bueno, que se disfrute, tener placer en la relación sexual. Me parece que teniendo esta claridad, es decir, hombres y mujeres a la hora de una relación sexual debemos de tener placer, debe de ser placentera, debe de ser, se debe disfrutar. Entonces, cuando no se disfruta, cuando no hay placer, entonces algo está pasando, algo está pasando. Y bueno, también puede ocurrir muchas veces que el hombre no se dé cuenta y que podamos fingir las mujeres que todo está bien porque nos da miedo, nos da pena, que se pueda pensar que no sabemos, que somos tontas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante esto. Si no estamos teniendo placer, si no disfrutamos la relación sexual, entonces no está funcionando. No está funcionando. Y puede que no esté funcionando a lo mejor porque
necesito un trato más afectivo, necesito un trato diferente, o no me gusta como se está dando, pero puede ser que no, o se puede ocurrir que no sea porque no me quieren tratar de distinta manera, sino porque a lo mejor yo no lo estoy diciendo, claro. A lo mejor porque yo no lo estoy expresando. Y entonces, pues hay que tener como claridad ahí, ¿no? A la hora y esto tendría que ser desde el inicio, la parte de tener una relación sexual satisfactoria. Y pues quitarnos la pena, quitarnos la ignorancia, aprender. Y bueno, ya si a la hora en que expresamos, a la hora en que manifestamos nuestros puntos de vista, recibimos negativas o violencia o cuestionamientos o indiferencia, indiferencia, exacto, pues la cosa no está bien. Me parece que aunque sea muy sutil, estamos hablando de violencia. Bueno, ya cuando ocurren otras cosas como que te obliguen, o incluso se puede dar la violación y tú piensas que es tu obligación estar siempre en la relación aunque tú no quieras. Entonces es importante eso, bueno, y es importante también que sepamos las mujeres que podemos decidir cuándo queremos tener una relación. Si no queremos, tenemos el derecho a que se nos respete que no queremos, es decir, aunque sea mi marido, porque luego pensamos y vemos a la relación sexual como una obligación. No hay obligación, no hay obligación. Ni la mujer está obligada a tener relación sexual con el hombre, ni el hombre está obligado. No hay una obligación. Tendría que ser de mutuo acuerdo y tendría que ser de mutuo disfrute para que sea una sexualidad sana, una relación sexual saludable, ¿no? Y entonces lo primero, a lo mejor la primera recomendación tendría que ser, bueno, identificar si me siento cómoda para poder saber si hay violencia o no, y quizá quitarnos estos mitos, atrevernos a expresar lo que sentimos, ¿no? Y en el caso de que haya violencia, pues pedir ayuda, es decir, igual que cuando hay violencia física, igual que cuando hay violencia psicológica, tratar la violencia sexual en los mismos términos, poderla identificar para pedir ayuda. Cuando hablamos de violencia, Nelly, hay como a la hora de pedir ayuda o de denunciar, hay como muchos asegúnes, porque el hecho de pedir ayuda con especialistas como ustedes en el CABIM no necesariamente implica que tienen que haber denuncia, aunque hay mujeres que dicen yo quiero denunciar desde el inicio, pero es importante que las personas que nos ven sepan que se puede separar, es decir, que pedir ayuda a especialistas, que es lo más recomendable, no necesariamente implica denunciar a la pareja. Si ya que se solicita ayuda y se tiene terapia, se va entendiendo lo que es violencia y se habla con la pareja y no quiere entender, bueno, pues se puede decidir si hay denuncia, ¿no? Esto es importante. ¿Qué tanto en tu experiencia las mujeres que llegan a solicitar ayuda, qué tanto llegan porque la pudieron identificar o qué tanto porque tuvieron otros síntomas, otros problemas, o porque ya se andan de plano separando, o porque las canalizan, o porque denuncian, o qué tanto no quieren denunciar? ¿Cómo llegan las mujeres allá al CABIM? ¿En qué términos en el terreno de la violencia? Okay. Pues bueno, creo que las mujeres que llegan, que vienen decididas a denunciar, es un porcentaje menor, ¿sí? La gran mayoría llegan, algunas por síntomas relacionados con la depresión, con ansiedad, con situaciones emocionales o psicológicas, incluso algunas ya han pasado por médicos psiquiatras o han estado durante años bajo tratamientos psiquiátricos y no han encontrado, digamos, una solución o una respuesta o un cambio que están buscando ellas. Algunas otras llegan movidas por las situaciones
de los hijos o las hijas. A veces los hijos o hijas son quienes, digamos, movilizan un poco a mamá, ¿no?, para llegar a pedir el apoyo o para empezar a darse cuenta de que sí hay violencia en la familia, en la relación de pareja. Y muchas otras no identifican, ¿no? Algunas más o menos llegan con algunas ideas o algunos conceptos de que puede ser que estén viviendo violencia. Algunas sí dicen, sí, pues estoy viviendo violencia, pero muchas otras no la identifican y no se dan cuenta que están viviendo violencia. Entonces, sí hay así como muchas variaciones, digamos, entre cómo llegan estas mujeres, pero sí coincide en la gran mayoría con esta gran necesidad de ayuda, de apoyo, de qué hago, ¿no? Casi siempre detonadas por algún momento de crisis, alguna situación de algún estallido de violencia, que rompió como los límites de lo que habían vivido anteriormente, y entonces eso las moviliza y llegan a ayudar, a veces confundidas, inseguras, sin saber exactamente qué es lo que pasa, pero esto creo que es lo más importante, que tienen esta iniciativa o esta movilidad para ir a pedir el apoyo y la ayuda, y creo que es muy importante esto que comentabas, de que si ellas acuden no es obligatorio, ni en ningún momento se les va a forzar o es un requisito que ellas tengan que poner una denuncia. Eso es algo que solamente ellas pueden decidir en qué momento, si se sienten preparadas para poder hacerlo, y si no, pues creo que el primer paso es recibir las distintas formas de apoyo que se les puede brindar, ya sea pues si requieren apoyo jurídico para nada más una asesoría sin que tengan que tomar todavía una decisión, o bien empezar un proceso psicológico. ¿La mayoría llega con violencia física o no? No. Yo creo que no todas, digo, la gran mayoría más bien llegan con otro tipo de violencia psicológica, económica, sexual, de otro tipo, pero no es, digamos, el grueso de la población que atendemos que sea de violencia física, ¿no? O sea, quiere decir que de alguna manera se está avanzando en el terreno de pedir ayuda en otros tipos de violencia y no nada más la física, porque todavía recientemente la gran mayoría que acudía a estos centros de atención pues era por violencia física, esta violencia muy evidente, esta violencia que no se puede esconder, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa que todo mundo ve y que no falta por ahí quien te convenza de que vayas, porque es muy notorio que se te ve el moretón, los golpes se ven y se escuchan, ¿no? Pero este otro tipo de violencia que de una o de otra manera está saliendo y que de alguna otra manera se está atendiendo o de alguna otra manera se canaliza al CABIM, me parece que es el reflejo posiblemente de que vamos entendiendo, vamos las mujeres aprendiendo a identificar la violencia y a pedir ayuda. Es importante decir que en el CABIM atienden este centro de atención a la violencia contra mujeres. Es importante decir que es un centro que depende del Instituto Chihuahuense de la Mujer, donde dan atención gratuita, donde dan atención integral, es decir, como decía Nelly, atención psicológica, terapias individuales, terapias de grupo, donde atienden también abogadas especializadas en el terreno jurídico, trabajadoras sociales, es una atención integral y es gratuita, eso es muy importante que se sepa, que es gratuita. El centro, el CABIM, está allá en la calle 35, sobre la calle 35, atrás del Hospital Central, para que sea como muy fácil de identificar. Ahí se atiende desde las 8 de la mañana, pueden acudir ahí de manera directa y bueno, pues se les atiende. Perdón, es desde las 9. Desde las 9, perdón. Sí. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. De 9 de la mañana a 8 de la noche, para que usted pueda acudir, puede acudir a consultar o bien a solicitar apoyo de manera ya muy específica, ¿no? Si tiene dudas sobre usted, si se trata de violencia o si tiene dudas de personas que usted conozca,
también es muy importante a lo mejor ir a pedir ayuda para ver cómo ayudamos a la persona que está sufriendo violencia, porque luego intervenimos mucho cuando vemos que una persona, una familiar, mi hermana, mi tía, mi prima está sufriendo violencia, intervenimos, pero siempre intervenimos mal, porque no sabemos cómo manejar la violencia. Entonces lo ideal, si es que vamos a intervenir, pues lo ideal es aconsejarle que vaya con personas especialistas, con personas que saben tratar el tema, con personas que lo manejan. Eso es lo ideal. Y en este centro, bueno, en los CABIM, aquí en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en varios municipios del estado, pero aquí en Chihuahua concretamente, le digo, atrás del Hospital Central, está pues personal especializado, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, que atienden con experiencia y que atienden, pues, sobre todo con visión de género, que atienden este problema, porque es un problema grave, con ideas avanzadas, con ideas que ayudan realmente a la mujer y que ayudan realmente a la pareja, ¿no? Me parece que eso es importante. Sí. Nos quedan 2 minutos, Nelly, para terminar el programa. ¿Alguna conclusión? Bueno, pues nada más invitarlas a que se acerquen. De hecho, si hay mujeres que estén identificando algún familiar o persona cercana, ahorita que escuchaba lo que comentabas, es como una sugerencia si ellas pueden acompañarlas para que sepan que no están solas, ¿verdad? Porque es un sentimiento muy común en las mujeres que están en una situación de violencia, que se sienten solas, que sienten que no hay alternativas para ellas. Entonces, si ustedes pueden acercar este tipo de información a las personas que identifiquen y pueden hacerles un acompañamiento, pues estaría muy bien, y ahí estamos pues para servirles. Sí, yo te agradezco muchísimo, sí, Nelly, y esta asesoría. Me parece que hay que insistir mucho en que tenemos que identificar la violencia, insistir mucho en que las mujeres pidan apoyo, si es necesario que la denuncien, también, si se requiere, si ya lo intentaron y la pareja no responde, bueno, pues hay que denunciar. Es importante decir que la violencia es delito, que la violencia está tipificada como un delito, que este delito conlleva cárcel, conlleva sanción con cárcel, sanciones económicas. Es importante que nos demos cuenta que no se debe de cometer y que lo podemos denunciar. Yo te agradezco muchísimo, Nelly, y le agradezco también muchísimo, como siempre, al personal técnico. Le tocó a Armando el camarero. Muchísimas gracias, Armando. Allá adentro están todos los demás chicos, está Abraham, está Josué, Chicucheo Marmares, todos los compañeros de aquí de Antena TV. Muchísimas gracias a Viviana, muchísimas gracias en la producción, y muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima. Mujer